Hola, en este video mis compañeros Laura Isabel Fandiño, Cristian Camilo Pacalagua y quien les habla, Lina Mariana Contreras, te hablaremos acerca de la zootecnia como programa de pregrado en América Latina, un proyecto de formación académica en construcción. En el año 2012, en Colombia, se conmemoraron 50 años de la creación del primer programa curricular de zootecnia, y se podría señalar sin equivocaciones en América Latina. Para el año 1962, en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, se aprobó la creación del primer programa pregrado de zootecnia autónomo independiente de la ingeniería agronómica, y esta inició actividades un año después, en 1963. 4 años después, el 13 de mayo de 1966, en Uruguayana, Río Grande, Brasil, se creó el primer curso de educación superior de zootecnia. Luego vino la creación de muchísimos más programas de zootecnia y pues no parece ser que el desarrollo económico o las demandas sociales explicaran la presencia o la ausencia del programa autónomo de zootecnia en los países de América Latina. Y pues tampoco parece ser que las causas que hicieron posible la aparición de este en Francia pues se puedan invocar para América Latina, pues su creación parece obedecer a causas externas o exógenas, las cuales terminaron materializando las comisiones y fundaciones que visitaron América Latina desde las décadas de los años Chardon, Michigan, Rockefeller, Nebraska. Pues en el tránsito de las ocupaciones humanas hacia los oficios, aceptando y reconociendo pues que se produce como consecuencia los cambios que se presentan en la relación entre la sociedad y la naturaleza, pues en el campo de la producción animal es posible identificar la existencia de varios oficios aceptados y reconocidos pues en diferentes regiones y también en diferentes épocas. Y aquí es donde podemos observar el adiestramiento de los caballos, el laño, que es la persona encargada de, o bueno, como llamamos colonialmente como carnicero, abastecedor, sacrificador y matarife; el carnifex, que pues es el carnicero, despiezador y vendedor de la carne; el veterinario, los médicos de los caballos; los cuidadores de los animales, como bueyes, caballos, mulas; los sacerdotes, que pues estos se conocen como purificadores, pues ya que en Egipto ellos examinaban a los animales para el sacrificio y pues para las personas, para el consumo. Entonces también tenemos los emunefer, que son los cuidadores y alimentadores de los animales. El paso de alguno de estos oficios a profesiones reconocidas socialmente era por un aval académico, el cual pues se les otorgaba cuando las personas ingresaban ya fueran a institutos, escuelas, eh, universidades o facultades. Y pues estas en algunos casos en Europa se originaban a partir de los monasterios o de las catedrales y de los gremios médicos y juristas que ya existían. Para Bourdieu, en 1967, citado por Landais y Bonnemar en 1996, es legítimo situar el nacimiento de la zootecnia en Francia en el último cuarto del siglo XVIII. Esto como producto de la existencia de una generación excepcional de investigación, lo que cuya actividad pues estuvo en su apogeo en la década anterior a la revolución y que casi siempre está ligada a las escuelas veterinarias. Por su parte, Bejarano en 1986 sostuvo que en Europa el nacimiento de la zootecnia, al igual que el de la agronomía y de la medicina veterinaria, se dio como consecuencia de la revolución industrial o de la segunda revolución agrícola para la situación específica de la agronomía. Según Bejarano, el surgimiento de dichas profesiones estuvo acompañado de una definición inmediata de su objetivo de formación y de trabajo como programas académicos y profesiones. Para Arango, en el 2005, en Europa la agronomía vio sus primeras luces en el dominio de la historia natural, donde sus sabores de apoyo se encontraban atados a la taxonomía, a la mirada clasificatoria, a una tendencia al museo, a la colección, la física y la química, el conocimiento imbuido del utilitarismo. Para el mismo autor, pues los modelos formativos empleados en la Europa napoleónica se basaron en las écoles, que eran centros de formación laica con una propuesta pragmática y profesionalista.
y en las facultades universitarias humboldtianas, cuyo modelo estaba pues orientado más hacia la formación integral y el desarrollo investigativo. En un enfoque pues más reciente, al presentado por Bejarano, 1986, Landais y Bonnemeyer en 1997, señalan pues que el análisis de la pregunta que es la zootecnia se debería considerar tres aspectos. Y estos aspectos fueron los conocimientos relativos a los animales domésticos y sus producciones al medio y a las técnicas de cría animal. Las personas y las organizaciones tienen la tarea de desarrollar estos conocimientos, de difundirlos en una forma académica y de valorarlos en el terreno, función esencialmente importante en nuestro país a los organismos de desarrollo y de sus interacciones. Como tercero y último, pues en fin, las estrategias y los procesos de utilización de los conocimientos que implementa los actores involucrados. Esto es lo que pues se ha designado como el metaconocimiento. Mientras este era el enfoque que se desarrollaba en Europa para la formación de agronomía y la misma medicina veterinaria, en los Estados Unidos de América el modelo formativo pues desarrollado luego de la guerra de secesión se basó en los Land Grants College, que pues esto lo que hacía o lo que pretendía era integrar la enseñanza con la investigación a los problemas productivos, mientras pues que la extensión se orientaría a las soluciones encontradas sobre dichos problemas y recogiendo asimismo con pragmatismo los legados de la segunda revolución agrícola. Ahora hablemos de la situación de América Latina para lo que fue el siglo XIX y principios del siglo XX. Es importante conocer que en este tiempo no se conocía como la carrera de zootecnia, sino que principalmente se hablaba de lo que era la agronomía y la medicina veterinaria. El término zootecnia en estas dos carreras eran como una materia, por decirlo así, una profundización, pero no era una carrera más allá. Sin embargo, estas dos carreras para este tiempo se vieron enfrentadas a varios desafíos, riesgos y problemas que no las permitían como ejecutarse correctamente y pues de la manera que ellas querían. Digamos que algo que las afectaba era la falta de recursos económicos, la baja demanda de técnicas agrícolas, la crisis social y política y una carencia de una cultura científica fuerte. Digamos que ahorita para el parámetro de, digamos, de técnicas agrícolas ya esto está muy evolucionado. Por ejemplo, para el término de agronomía, en los cultivos, tú ya puedes traer un dron, el dron te va a fumigar, te va a decir y pues digamos que ya actualmente todo está muy actualizado. El término de zootecnia o la carrera de zootecnia empezó a principios del siglo XX y pues la zootecnia es una ciencia que se encarga del estudio de la producción animal, pues que viene desde la genética, la reproducción animal, la nutrición, el bienestar animal. Y en América Latina la zootecnia juega un papel muy importante y fundamental en cuanto a la producción de alimentos y en la economía rural. Sin embargo, pues también ha enfrentado varios desafíos y retos. El programa de zootecnia primero se dio en la Universidad Nacional en la sede de Medellín para el año 1962, donde creó el programa. Sin embargo, empezó a ejercer, pues sí, como académicamente en el año 1963. 4 años después, una universidad de Brasil, pues también se decidió a crear su primer curso de zootecnia. Para el año 2012 en Colombia se conmemoró 50 años pues, de la creación del primer programa de zootecnia. Y hay una pregunta muy importante en este artículo y que se resalta y es ¿cómo se explica en América Latina la presencia del programa de zootecnia y la profesión del zootecnista? Básicamente hablemos sobre la importancia del zootecnista. Tal vez a veces no es reconocido de la manera que se debe y pues tiene varios fundamentos por el cual debería reconocerse. Digamos que el primero es la demanda creciente de productos de origen animal. Y es que pues actualmente las poblaciones vienen creciendo, la demanda de productos se da con más frecuencia y el zootecnista se encarga de entregar productos inocuos manejando el bienestar animal y esto es muy importante. También se ve influenciado en la globalización y comercio internacional, en la conciencia sobre la sostenibilidad y el bienestar animal, es decir, que el zootecnista se encarga de tener una producción más sostenible pensando en el medio ambiente, pero
produciendo, o sea, siempre estar produciendo mucho, pero pensando en no afectar a el medio ambiente y siendo sostenibles. Y por último tenemos la diversidad de sistemas de producción. Y es que en América Latina se han generado una amplia sistemas de producción pecuario, pues donde él se puede desarrollar. Es importante reconocer más el papel del zootecnista y brindarle la importancia y el mérito que se merece. Aunque se menciona la recomendación de separar el curso de la zootecnia de la medicina veterinaria, no se presenta una propuesta concreta para establecer un programa independiente de zootecnia. Por otro lado, las recomendaciones tercera y cuarta plantean de una forma clara la posibilidad de que un estudiante inicie medicina veterinaria o agronomía y después de 3 a 5 años puedan especializarse en zootecnia con un año adicional de estudios. Actualmente esta propuesta se denomina doble titulación. En la Universidad Nacional de Colombia, que remoto estas estrategias más de 50 años después de ser formuladas por la Comisión Agrícola. En los países donde existe el programa de zootecnia se adoptó esta denominación inspirada en la palabra zootecnia, que esta es de origen francesa, pero aplica únicamente a carreras, posgrados y departamentos relacionados con medicina veterinaria, agronomía o ciencias agrarias. Sin embargo, su enfoque ha sido más cercano al animal science estadounidense, influenciado por misiones como Rockefeller, Ketchum, Michigan y Nebraska en los años 60. Siguiendo el modelo de la producción de Land-Grant Corridor, estos análisis plantean 3 preguntas claves para quienes quieran nuevas reflexiones sobre el programa de zootecnia. 1. ¿Hasta qué punto se conservó la influencia de las misiones estadounidenses en los programas de zootecnia que se crearon luego de los años 60 en el siglo XX? 2. ¿Existe o no diferencia en el modelo de formación del programa de zootecnia? Si este se origina en un ambiente académico-administrativo comandado por la ingeniería agronómica o por la medicina veterinaria. Y 3. ¿Hasta qué punto los programas de zootecnia se han creado de manera reciente, han marcado distancia y han sido autónomos en las influencias de las misiones extranjeras o en modelos externos? En América Latina, la zootecnia se mantiene como denominación, aunque en algunos casos sigue siendo marginal. Coexisten programas independientes de pregrado con distintas denominaciones, como zootecnia, ingeniería zootécnica y niveles de formación, además de combinaciones con medicina veterinaria y agronomía. De esta situación se desprende al menos una reflexión. Mientras que la medicina veterinaria desde el inicio se denominó sin ambigüedades como medicina veterinaria, y en la agronomía apenas existen 2 expresiones reconocidas, agronomía o ingeniería agronómica, y no la han modificado. En zootecnia es posible identificar al menos 2 denominaciones, zootecnia e ingeniería zootécnica, al menos 2 expresiones que aparecen como sinónimos de zootecnia. Se está haciendo referencia a la ingeniería pecuaria, el profesional pecuario y una propuesta colocada para el debate de modificar el nombre de zootecnia por el de ingeniería zootécnica. En Argentina, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú existe el programa con la denominación original de ingeniería zootécnica. En Colombia y Brasil, para citar los 2 casos, la denominación de base ha sido zootecnia. No obstante, en ambos países desde hace algunos años se viene colocando para el debate pasar a ingeniería zootécnica y abandonar el nombre que inicialmente se le dio a este programa. Ya como consideraciones finales tenemos que después de la creación del primer programa de zootecnia 50 años después en Colombia y en América Latina existen algunos asuntos que subyacen activos en el debate. Se habla de establecer el significado de la zootecnia, la identificación de su objetivo, estudio y el establecimiento de los límites con otros programas de pregrado, principalmente con la medicina veterinaria. La definición del componente central del proyecto académico de formación, puesto que no obstante que luego después de más de 50 años de existencia del programa que se ha avanzado en el componente de la investigación y la articulación de conocimientos a la producción animal, aún se mantiene la vieja disputa con la impronta inicial según la cual enseña la zootecnia. Debe ser en mente práctica y lejos del salón de clase, ya que los trabajos prácticos son los que impulsan a la aplicación de los principios de la agricultura y además proporcionan experiencias a los estudiantes que en gran parte de los casos no han vivido de manera permanente en el campo, con lo que expresó la Comisión Agrícola Superior en 1961. El estudio de la posible influencia de la escuela o facultad, medicina veterinaria o ingeniería agronómica, a partir del cual se originó el programa sobre el enfoque de la formación en zootecnia. Por otro lado, en la tradición, la producción animal y el programa de zootecnia han mantenido las estructuras de atención en especie. Esta situación explica en parte por qué en varias escuelas de zootecnia el programa de estudios puede contener un elevado número de materias por especie. El paso que se ha venido dando en algunas escuelas ha sido avanzar a los sistemas de producción animal en lugar de la especie animal como estructural o como lo que ha propuesto Mota en 2006, pasar a las cadenas productivas. En caso de que el eje se mantenga alrededor de la especie animal, es necesario responder a varias preguntas. ¿Cuál o cuáles especies deben hacer parte del proyecto académico de enseñanza? ¿Todas? ¿Algunas? ¿Ninguna? ¿Solo las domésticas? ¿O también se deberían involucrar especies animales no domesticadas, silvestres y las que se encuentran en cautiverio? ¿Solo aquellas de importancia económica o también las de importancia social para incluir en ellas las mascotas? ¿Es posible pensar en un programa de zootecnia con un proyecto de formación en el que la especie animal no sea una columna vertebral? O como lo ha propuesto para México Camacho García y Bautista Ramírez en 2007, una reforma circular en donde se preparan a los profesionales en zootecnia, especialistas
en una sola especie animal en particular, para que pueda estudiar todas las interacciones que se dan en un proceso integral, dentro de una temática en la cual la especie elegida y desechar la tendencia actual de estudiar soberanamente todas las especies animales. Esta reforma se fundamenta además porque, de acuerdo con los dichos autores, la Asociación Norteamericana de Medicina Veterinaria en el ámbito curricular en producción animal propone cambiar el enfoque de la zootecnia universal y reorientar la formación del profesionista a que los estudios puedan elegir mayor profundidad de conocimientos por especies. Citado por Camacho, García Bautista y Ramírez en 2007, de nuevo para desatar de estas últimas líneas, el cambio del enfoque del zootecnista y la reorientación de la formación se encuentra por fuera de lo que expresan los zootecnistas, sino lo que establece una asociación de otros profesionales, es decir, los médicos veterinarios. No obstante, existen acuerdos en que los pilares fundamentales de esta formación son la fisiología, la alimentación y el mejoramiento genético animal. Aceptar la necesidad del debate académico de la denominación del programa, zootecnia o ingeniería zootécnica. Desligar el análisis del asunto académico de la formación zootécnica del tema del ejercicio profesional. El desajuste entre la universidad y el sistema productivo, más que un problema de adecuación, por decirlo de alguna forma, de los programas curriculares ofrecidos, puede ser un problema de calidad de la formación ofrecida o recibida. Y con estas consideraciones finales terminaríamos el análisis de este artículo, el cual, recordemos, se titula La zootecnia como programa de pregrado en América Latina, un proyecto de formación académica en construcción. Gracias por el video. ¿Y qué opinan? ¿La medicina veterinaria y la zootecnia deberían ir juntas o separadas?